La guerra en Oriente Medio es ya una guerra energética global. Israel prendió la chispa cuando atacó ayer el gigantesco yacimiento iraní de gas de South Pars. Y ya ha tenido respuesta. Teherán ha lanzado misiles sobre grandes refinerías y gasísticas de Qatar, de Arabia Saudí, de Emiratos, de Kuwait, unas plantas cuya producción es fundamental para el abastecimiento mundial. Sus gobiernos ya advierten de que las consecuencias son imprevisibles. Irán asegura que va a seguir con los ataques y lanza una amenaza. Silvia Guerra dice que serán más severos todavía que los de la última noche. Irán dice que no han terminado y que están dispuestos a elevar el tono. En las últimas 24 horas la tensión en el Golfo se ha disparado y ya era demasiado alta. El bombardeo al yacimiento gasístico de South Pars, estratégico para Irán y para el comercio energético mundial, ha sido la gota que ha colmado el vaso para los ayatolás, que ya venían de sufrir bajas muy importantes y muy seguidas en su cúpula. Pero a su vez, esta estrategia de Irán está agotando la paciencia de los países árabes, que a fin de cuentas sufren en primera persona la ira de la República Islámica contra Estados Unidos. Por eso, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y Qatar ya han dicho que se reservan el derecho a responder. Los países árabes están recibiendo golpes muy duros en una guerra que no iniciaron y en la que no participan. Una docena se ha reunido en Riad para recordar su derecho a la legítima defensa, el más contundente, el saudí. Tomaremos medidas militares si lo consideramos necesario, ha dicho. Donde estamos ahora es el punto más álgido del conflicto. En las últimas horas, Irán ha atacado infraestructuras energéticas clave en Qatar, Kuwait, Arabia Saudí y Emiratos. También sus barcos en el Mar Rojo, la salida al petróleo que usan tras el bloqueo de Hormuz. Es la respuesta a Israel por bombardear el yacimiento de gas South Pars, su principal fuente energética. Pero no es solo eso. Forma parte de la mayor reserva de gas natural del mundo que comparte con Qatar. El yacimiento completo tiene gas suficiente para abastecer durante 13 años las necesidades de todo el planeta. Qatar ya ha dicho que fue un paso irresponsable. El presidente Trump ha aclarado que desconocía por completo ese ataque y que Israel no volverá a hacerlo. Pero añadió que si Irán golpea de nuevo a sus vecinos, entonces autorizaría su destrucción. Esta mañana su secretario de la Guerra ha dicho que Estados Unidos controla el destino de Irán. Hoy la prensa estadounidense mantiene que Trump sí conocía los planes de Netanyahu y que si lo ha negado es por el malestar de los países del Golfo con una escalada sin control. Esos ataques a infraestructuras clave afectan de lleno a los precios de la energía. El petróleo ha llegado a dispararse esta mañana hasta los $119 por barril, ahora ronda los 113, con una subida del 5%. El gas también se ha encarecido con mucha fuerza. Su precio supera en estos momentos los 64 euros por megavatio hora. De los precios de la energía preocupa y mucho el del gas de cara a los próximos meses. Si ahora ha crecido un 24%, podríamos experimentar un crecimiento de entre el 50 y el 75%, ¿no? Europa debe reponer sus reservas de cara al invierno. Tras Portugal, España es el país que mayor aprovisionamiento tiene, por delante de Polonia, Italia o Reino Unido. Y además depende poco del que viene de Qatar, que lo exporta sobre todo a países asiáticos, con China como principal receptor y apenas a Europa. Creo que no vamos a llegar a los niveles de Ucrania porque se han hecho los deberes y no tenemos esa dependencia tan fuerte de un único frente de aprovisionamiento. Pero todavía, advierten los expertos, no hemos visto todas las consecuencias de esta guerra energética. Lo vamos a ver en los precios de la agricultura, en los precios de la carne, en todo lo que en el fondo tenga algo que ver con la energía. Ya lo estamos viendo en el coste del transporte, en los billetes de avión. Y añaden, todo dependerá de cuánto dure la guerra y lo que se tarde en reparar las infraestructuras energéticas dañadas. Esta guerra ha dado al traste con el tranquilo escenario que el BCE esperaba para este año. La fuerte subida del petróleo y del gas les han obligado a empeorar la previsión de inflación en 7 décimas. Aún así, de momento optan por mantener la calma, Alberto Freile, y dejan los tipos de interés como estaban. Eso es, por ahora mantiene el regulador los tipos en el 2%, pero advierte que las perspectivas son
mucho más inciertas. Reconoce que la guerra tiene un impacto importante a corto plazo por el encarecimiento del petróleo, del gas, de la energía, que será más grave a medida que crezca la intensidad, la profundidad del conflicto, si se prolonga su duración. Recorta las previsiones de crecimiento para este año, para 2026, y aumenta significativamente las previsiones de inflación. En todo caso, el Banco Central Europeo dice que esta crisis llega con Europa en un buen momento, en una situación cómoda para navegar esta incertidumbre, con una economía resiliente, y dice que el Banco Central hará todo lo necesario para embridar esa inflación y situarla en el 2% en el medio plazo. Its medium-term implications will depend both on the intensity and duration of the conflict and how the energy prices affect consumer prices in the economy. Sin cambios en los tipos, de momento. Me parecía un poco precipitado que hubiese un cambio hoy. El Banco Central no tiene información suficiente para moverse. Porque el Banco Central Europeo solo está empezando a calibrar el parte de daños que está dejando la guerra en los precios de la zona euro. Porque, como ya enfatizó ayer el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, nadie sabe cuáles serán los efectos económicos finales. De ahí, según los expertos, el mensaje de Christine Lagarde. El Banco Central Europeo yo creo que tiene que estar muy seguro antes de mover ficha. Es por eso que hoy no era el momento para hacerlo, y creo que va a depender todo de cómo se agrave ese conflicto y cómo impacte de verdad en los precios para el consumidor final. De momento, los mercados anticipan una primera subida de tipos en junio o julio, y eso añade presión. El Banco Central Europeo está atrapado entre dos posibles errores. El error de esperar demasiado, cuando la inflación ya no es controlable, o el error de actuar demasiado pronto y, en el caso de que termine la guerra pronto, tener que deshacer el camino andado. Eso supone una pérdida de credibilidad muy grande. En ese primerísimo parte de daños, el BCE empeora su previsión de inflación para este año, y mucho, muy por encima del 2%, al igual que el del crecimiento económico de la zona euro. Esa decisión del BCE y las palabras de Lagarde impactan en los mercados que durante todo el día han estado en rojo por esa subida del petróleo y del gas. Judith García, ahora mismo, ¿cómo están las cosas? Pues las bolsas europeas llevan cayendo con fuerza toda la mañana, pero después de ver y escuchar al Banco Central Europeo parece que se relajan un poco esos descensos. Aún así son para el IBEX del 2,08%, el resto de índices europeos en la misma línea, con la bolsa alemana encabezando esos recortes. Los bancos han escuchado las palabras de Christine Lagarde con recortes, pero aflojan un poco el ritmo de caída. Banco Santander, por ejemplo, ya no cae un 4%, y en el IBEX 35 los únicos que se mantienen a flote son Repsol y Naturgy por el encarecimiento del petróleo y del gas debido al conflicto en Oriente Medio.